Buenas tardes a todos y gracias por resistir. Hoy contar en casa que el auditorio estaba casi lleno cuando hablaba yo, a pesar de ser el abogado y a pesar de ser la penúltima sesión del Congreso. Imagino que el reparto de premios no tiene nada que ver, sino que, como voy a contar en casa, el interés está en lo que os puedo contar, ¿no? Vamos a hablar, o lo que me comentaron cuando me invitaron para la sesión de hoy, es de algo que, de hecho, va a empezar a estar cada vez más en la agenda de cualquier organización, tal y como veremos, que es pues, intentar poner coto a esa penetración que tiene la conectividad, que tiene el desarrollo tecnológico, particularmente en el ámbito laboral, ¿no? Para ello, dejadme que también utilice a lo largo de la sesión pues, el hilo de los 25 años de AUSAPE para ver cómo hubiéramos comentado que era nuestro trabajo hace 25 años y cómo lo es ahora. Y, por tanto, ¿por qué ahora dedicamos una sesión a la desconexión digital? Precisamente por eso yo creo que lo que es importante es que tengamos en cuenta una serie de obviedades. Disculpadme, pero soy abogado, con lo cual tengo que empezar hablando de obviedades. La primera obviedad es que estamos actualmente en un contexto hiperconectado y hipertecnificado. Cualquiera de nosotros, de hecho, somos consumidores ávidos de información. Cada vez necesitamos más información y cada vez la necesitamos con mayor rapidez. Somos cada vez más esclavos de los 140 caracteres, de la inmediatez, de la rapidez. Por tanto, evidentemente, si esto lo trasladamos a toda nuestra vida, a lo que conduce es que probablemente en esta sala ahora mismo hay más de probablemente 700 puntos de generación de información que se está produciendo ahora mismo. Nosotros creamos información, nosotros enviamos emails, subimos entradas en nuestros blogs, subimos comentarios a nuestros perfiles de redes sociales, subimos imágenes, etcétera, pero también generamos una gran cantidad de información. Ahora mismo, nuestros aparatos, yo como mínimo, ahora mismo estoy emitiendo a través de dos aparatos, de mi teléfono móvil y de mi tableta, muchos datos de información sobre dónde estoy ubicado, a qué me estoy dedicando, a qué estoy en definitiva haciendo, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta que no es una realidad que nos sea ajena, es la realidad que tenemos a día de hoy y que se aplica en cada momento. Se aplica incluso con nuestros hijos, esos nativos digitales que manejan con una intuición que nosotros no tenemos en cuanto que descubridores de ese contexto digital, las tabletas o los elementos o las interfaces gráficas que a nosotros nos pueden costar más. Incluso hasta nuestras mascotas interactúan con nuestros iPads, ¿no? Y de hecho también estamos en una época en la que los catálogos de miedos se han ampliado, ¿no? Hasta hace poco le teníamos miedo a la oscuridad, o creo que todos le teníamos miedo a Hacienda, o todos, al menos los socios del Barça, desde hace 3 semanas le tenemos miedo a los suplentes del Liverpool, ¿no? Todos hemos tenido miedos, ¿no? Y yo creo que hay un miedo casi atávico en todos nosotros, que es el miedo a la desconexión, el miedo a que miremos nuestro teléfono móvil. De media lo miramos entre 150 y 170 veces al día, según un estudio reciente, y que haya una pantalla en blanco, ¿no? Permitidme que haga terapia de grupo con vosotros. Yo, cuando mi mujer cumplió 40 años, decidimos celebrarlo haciendo un crucero en verano. Oye, y cada vez que abandonábamos el puerto y veías que las líneas de conexión iban bajando a medida que te alejabas de la costa,
pues te ibas como generando una tensión de decir, es que a lo mejor me va a entrar un email importante y no voy a poder contestar hasta mañana, ¿no? Y eso, digamos que es algo que, como veremos, tiene una evidente influencia sobre la manera como trabajamos y también la manera como debemos disciplinar la relación con, o en el contexto de nuestro trabajo. Así era el trabajo hace 25 años, ¿no? Si en el año 94 hubiéramos hablado de las condiciones de trabajo o nos hubiéramos preguntado ¿dónde trabajas? O estaríamos acostumbrados a frases como voy al trabajo. Nosotros teníamos en la oficina pues todos los elementos necesarios para realizar el trabajo que se nos había encomendado. Teníamos los papeles, teníamos los archivos, teníamos esos entrañables ordenadores de sobremesa que se colgaban, teníamos pues el módem, los más modernos, que emitía unos ruidos extraños y que de vez en cuando te daba conexión de par de cobre, pero conexión con internet y podías mirar alguna que otra página web, pero necesariamente tenía que ser ahí. Nos reuníamos ahí, guardábamos los papeles ahí. Teníamos, en definitiva, una dependencia en cuanto a la ubicación y a la ejecución de nuestro trabajo en ese centro. Y lo más excitante que podíamos hacer era, como mucho, ponernos este estúpido pues gadget para coger el teléfono sin que nuestras cervicales sufrieran innecesariamente. Evidentemente, este proceso ha cambiado. Evidentemente, no vamos al trabajo. El trabajo viene con nosotros. A día de hoy, como creo que todos sabéis, pues nosotros somos los propios generadores de contenidos para nuestro trabajo, independientemente de nuestra ubicación. Esto empezó hace tiempo con la digitalización y la conectivización, si me permitís el palabra, de pequeños procesos o de procesos que formaban parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo, cuando en el despacho me dieron la primera BlackBerry, me puse muy contento. Estaba realmente, pues por las noches casi como Gollum, acariciando mi BlackBerry diciendo, esto es mi tesoro. Esto me da una capacidad de poder trabajar donde yo quiero que no tiene sentido. También os digo que estoy todavía buscando el volcán para ver dónde puedo tirar el tesoro este de las narices y me deje de molestar. Pero lo cierto es que la contestación de emails a través de un sistema relativamente rápido y también emails en los que evidentemente no vas a escribir guerra y paz, sino que lo que vas a hacer es contestar con un email pues corto, puede tener sentido y de hecho tuvo el sentido que se desubicara y que por tanto ya cuando yo estaba fuera de la oficina, cuando yo estaba de vacaciones en verano, ya empezaba a contestar emails fuera de mi oficina. A día de hoy, el proceso de contestar correos electrónicos, de revisar documentación, se ha convertido en uno más de los procesos que se han digitalizado, de los procesos que se han deslocalizado respecto a esa imagen que os ofrecía de la oficina vintage de papel, analógica, en la que no había ningún elemento de conectividad. A día de hoy, así es como trabajamos. Nosotros trabajamos conforme a nuestra propia capacidad e independientemente de nuestra ubicación. Cada vez más estamos más pues acostumbrados a participar en reuniones a través de videoconferencia y no hace falta que trabajemos en la NASA para esto. Estamos realmente pues acostumbrados y de forma cada vez más creciente nuestros clientes, nuestros compañeros, nuestros colegas o competidores van y siguen trabajando en este contexto digital. En un contexto en el que, como os he dicho antes, ya no decimos voy al trabajo, sino que estoy con el trabajo o el trabajo viene a mí. El trabajo va a estar donde nuestra conectividad esté y donde podamos establecer estos elementos, lo cual
evidentemente tiene unas aportaciones a nivel de calidad de vida significativas, ¿no? Podríamos llegar a pensar que esto, de hecho, ha dado lugar a fenómenos que ya estamos aceptando como un elemento necesario para poder ofrecer en el contexto de nuestras organizaciones a los empleados, como es el teletrabajo o un trabajo flexible, en un contexto en el que precisamente esa capacidad de poder moldear la disponibilidad o el acceso a los instrumentos que utilizamos para desarrollar el trabajo, pues lo podamos utilizar en nuestro provecho. Lo cual casi nos podría dar lugar a pensar que estamos como en esta viñeta, ¿no? Podemos, oye, con el mejor de nuestros pijamas, estar sentados en el mejor de nuestros sofás y con un palo de escoba tecleando en el ordenador mientras estamos mirando el final de Juego de Tronos o, iba a decir el partido de la Champions, no, es un mal ejemplo, pero cualquier cuestión que pudiéramos hacer desde casa. Claro, si esto lo tenemos en cuenta o lo analizamos también desde un punto de vista crítico, lo que significa es que hemos cambiado también de paradigma en cuanto a la penetración de nuestro trabajo en nuestro contexto de intimidad o en nuestro contexto familiar. El trabajo o la oficina ha conseguido desplazarse de esa oficina llena de papeles en el que hay un jefe medio enloquecido y hemos conseguido que se siente con nosotros en nuestras salas de estar, que nos siga si estamos en nuestros fines de semana. O, siendo buenistas, al final, lo que conseguimos es que ese acceso, esa disponibilidad que podemos tener para los medios de trabajo y, por tanto, para dar respuesta a las demandas que se produzcan, nos terminan provocando precisamente un exceso de auténtico trabajo, ¿no? Digamos que, parafraseando a Francesc Muñoz, que no sé si está por aquí, pero es mi director de tecnologías en Quatre Casas, él siempre ha hablado del principio Martini, ¿no? Para gestionar las tecnologías o las herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos, que es el anytime, anywhere, ¿no? Pues anytime, anywhere significa que la capilaridad y la posibilidad de penetración que puede tener el elemento laboral en nuestra vida, pues digamos, familiar o en nuestra vida pues ordinaria, fuera de nuestras ocupaciones de trabajo, va a tener un evidente elemento de perturbación o como mínimo de convivencia. Y por tanto es probable que, insisto, cuando no tuviéramos que estar disponibles, esta hiperconectividad, esta sofisticación en cuanto a la posibilidad y facilidad de poder trabajar, acaba invadiendo ese espacio que queremos proteger, que es el espacio de nuestro descanso, que es el espacio de nuestra incluso salud para evitar pues, situaciones como esta. Y es que si precisamente Francesc hablaba del principio Martini, ya se sabe que el exceso de martinis te conduce a caer al suelo, ¿no? Y también los efectos secundarios que va a provocar una hiperconectividad en cualquiera de nosotros será precisamente el hecho de que terminémonos quemando, de que terminemos indignándonos, porque esas barreras tan difusas entre el ámbito laboral y el ámbito familiar que hemos moldeado para que se acerquen mucho más y para que, por tanto, podamos tener una existencia o podamos tener una calidad de vida mayor, puede llegar a tener un efecto boomerang y puede llegar a provocar un efecto de, como os digo, invasión, de rotura de esos diques de desconexión que necesitamos. Y que, por tanto, nos encontremos en nuevas situaciones en las que no estemos de acuerdo, no queramos
pues que nuestro jefe nos mande un WhatsApp a las 10 de la noche. O que nos pida que terminemos un informe a las 10 de la noche. O un sábado mientras estamos en el parque con los niños. No sé qué es más pesado, pero al final esa es algunas de los ejemplos que pueden terminar provocando pues precisamente un desmayo. He leído que esta hiperconectividad también se ha llegado a denominar, si es consumida de forma irresponsable o ilimitada, puede llegar a provocar lo que gráficamente se ha denominado una obesidad digital. Es decir, una sobrecarga de nuestra paciencia, de nuestras capacidades, en definitiva, de los límites que deben establecerse entre una vida profesional y una vida personal, ¿no? Precisamente por eso el gran miedo que tenemos es el que tenéis aquí, ¿no? Que detrás de un armario aparezca nuestro jefe y nos diga, te estoy vigilando. Porque ahora mismo ya puede, ahora mismo ya puede. Ahora mismo a través de precisamente esto que os decía, que yo como Gollum estaba tan contento, claro, yo lo que no sabía es que el anillo en forma de BlackBerry o mi anillo en forma de smartphone o en forma de tableta, a lo que me ha conducido es que esté sometido a un doble control por parte de la empresa. Digamos que en mi caso es un caso extraño porque soy socio de un despacho y ya se sabe que nos gustan las vidas atormentadas. Pero en cualquier caso, para una persona normal, para un ser humano, no para un abogado, este doble sistema de control es particularmente significativo, ¿no? Tendremos en primer lugar un control formal. El empresario que pondrá a disposición del trabajador o de su colaborador una herramienta como un smartphone, como una tableta, como un ordenador portátil, formalmente podrá saber cuándo está conectado y cuándo no está conectado un trabajador. Lo cual puede empezar a servirle para sacar conclusiones sobre si está trabajando o si no está trabajando. Y luego también habrá un control sobre el fondo. Habrá un control para poder monitorizar cuáles han sido los trabajos que se han realizado a través de estas herramientas. Y por tanto, digamos que, insisto, es esta sensación de vigilancia permanente que se puede llegar a generar por el hecho de utilizar las herramientas de las que estamos hablando. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una tecnología que potencialmente podría llegar a provocar ansiedad. Podría llegar, de hecho, ya se diagnostica el burnout, el síndrome de estar quemado laboralmente, ¿no? Dejemos que nos deje de vigilar el pesado este. Y precisamente pasemos a lo que, por una vez, pretende compensarse a través del derecho. Y es que se ha constatado este problema. Como os he presentado, existe dudas sobre la delimitación de la frontera entre vida familiar o vida personal y vida laboral, que la digitalización e hiperconectividad a la que os he hecho mención también ha introducido unos retos significativos. Pues bien, precisamente pensando en elementos de salud pública, así como de protección de la intimidad y de la vida personal, tal y como lo menciona la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, pues se ha establecido en España un principio de reconocimiento de un derecho de desconexión digital, ¿no? Es decir, nuestro legislador se entusiasmó, vio el Reglamento General de Protección de Datos y dijo, joder, solo 99 artículos, el cuerpo me pide más, ¿no? Y pues precisamente al pedir más el cuerpo, introdujo un título 10º que es el que le pone la coletilla
a las siglas a las que estábamos acostumbrados, LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, que probablemente todos habéis sufrido en vuestras carnes, ¿no? Pero es que ahora resulta que le hemos puesto pues, un pendiente adicional que es y garantía de derechos digitales. Hay un título 10º en la que se reconocen una serie de derechos para todo el mundo, así como para comunidades o grupos de personas que tienen un derecho específico vinculado al uso de instrumentos digitales. Y precisamente en el artículo 88 de esta ley encontramos un reconocimiento, si queremos, como veréis, relativamente genérico, a la desconexión digital. Se habla abiertamente, en su primer párrafo, de que los trabajadores, y eso sí, también los empleados públicos, tendrán derecho a pues, su desconexión digital. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a articular esto? Pues bueno, con buena voluntad, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de una negociación colectiva, también a través de la definición en acuerdos en el contexto de las empresas, etcétera, y evidentemente también a través de la elaboración de políticas internas que conduzcan a un cierre, a una definición de este derecho. Lo cual es magnífico. Yo creo que pocos de nosotros podríamos estar en contra de esto. De hecho, de nuevo, según un informe que publicó, creo que en 2016 InfoJobs, el 51% de los empleados contestaron o reconocieron que habían trabajado o habían contestado emails en sus periodos de vacaciones, lo cual probablemente en estos años habrá aumentado, ¿no? Y con lo cual creo que puede tener sentido articular esto. No obstante, la herramienta que tenemos a través de este artículo 88, de momento nos mantiene un poco perplejos, ¿no? Al menos, como os iré diciendo, creo que tenemos el marco, pero el cuadro todavía lo tenemos que terminar de pintar. Esa es la conclusión a la que yo llego, ¿no? Hay un primer elemento que está bien, ¿no? Que es un reconocimiento legal en una ley orgánica de un derecho de desconexión digital por parte de los trabajadores. Pero probablemente si os preguntara a cada uno de vosotros qué es desconexión digital, cada uno de vosotros probablemente tendría una opinión distinta y por tanto tendríamos una concepción distinta de lo que es este derecho. Pues bien, nuestro legislador ha optado por esta vía, por la vía de no definir qué es la desconexión digital, lo cual era una labor realmente ambiciosa y, por tanto, se ha optado por una vía que, como veremos, podría llegar a tener algún sentido, al menos a nivel de su expresión. No hay un contenido mínimo, no hay unas horas fijadas, no hay unas prohibiciones expresas. Por el contrario, lo que se establece o lo que se pretende establecer, como veremos con los ejemplos de otras jurisdicciones, es adoptar un régimen que, pues, si tomamos una postura buenista, probablemente lo que pretende es ofrecer la suficiente flexibilidad para dar cobertura a los distintos sectores y áreas de trabajo y, por tanto, poderlo adaptar a sus peculiaridades. Pero, de hecho, fijaros incluso que el embrollo llega a la propia categorización del derecho. Yo no soy un abogado laboralista. Yo el derecho laboral lo dejé en la facultad y con una cierta alegría. Pero, en cambio, me lo encuentro en una norma administrativa sobre el ámbito tecnológico, lo cual vuelve a dar lugar a la idea de la interconexión o la capilaridad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de derecho de nuevas tecnologías, ¿no? Lo que tenemos claro es que, como veremos, se sigue un modelo inspirado en otros países y un modelo en el que será clave para precisamente poder pintar ese cuadro del cual solo tenemos el marco de momento, pues como os digo, será el instrumento de la negociación colectiva. Negociación
en sectores que tengan en cuenta las peculiaridades de lo que pueda establecerse y también en las políticas de empresa acordadas o con la información de los representantes de los trabajadores. Porque cuando hablamos de desconexión, yo creo que como punto de partida todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema si hablamos de la desconexión de un médico cuando su paciente acaba de sufrir un ataque al corazón? Y permitidme el populismo de un ejemplo muy obvio, ¿no? Y quizá esta es otra de las grandes preguntas que se plantean, que es ¿cuándo tenemos que estar disponibles? Claro, aquí podemos aplicar el principio general del derecho gallego, ¿no? Que es depende. Depende de las circunstancias, depende del sector, depende de las actividades, depende de las horas, depende de cómo me lo pidas, y ahí me paro, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el reto que tenemos es, a la hora de empezar a pintar ese lienzo, es decidir sobre algunas cuestiones que pueden tener mucha importancia. ¿Cuándo hay que limitar ese derecho? Porque creo que más o menos, a no ser que el tipo que acaba de sufrir un ataque al corazón es alguien al que todos despreciamos y que queremos ver muerto, todos estaremos de acuerdo en que, hombre, quizá vale la pena que ese médico pues, interrumpa su descanso y intervenga en ese caso, o que ese conductor de ambulancia, o que ese abogado cuando han detenido a su cliente o está en el marco de una transacción de la que el futuro de su cliente depende. Puede haber alguna serie de circunstancias en las que la disponibilidad puede estar justificada, ¿no? Y precisamente para eso yo creo que lo que es interesante es fijarnos en modelos de otros países que ya nos llevan una cierta ventaja porque ya han empezado a familiarizarse con este concepto. Y evidentemente, si hablamos de la fuente en la que se ha inspirado el legislador español, pues tenemos que hablar del ejemplo francés. Y es que desde el año 2016, en el Código de Trabajo francés, se reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Lo cual, pues, empezará a sonaros, o como mínimo veréis que la construcción se parece mucho a la que posteriormente se ha replicado en España a través de ese artículo 88. De nuevo, el legislador francés decidió no pintar el cuadro, simplemente establecer el marco, definir que ahí tenía que haber un derecho que se tiene que configurar sobre, evidentemente, un concepto abstracto en el que pueden haber algunos puntos de definición en común, como es un derecho a estar desconectado digitalmente de las obligaciones laborales fuera pues, de la jornada correspondiente, ¿no? La justificación que se da en Francia sobre esto es que lo que se quiere es huir de una definición única para que los distintos sectores, los distintos convenios, puedan adaptar esos elementos de disponibilidad, de recurrencia, de definición de la jornada, etcétera, etcétera, a sus propias necesidades. Y probablemente dentro de los ejemplos que os he mencionado podríamos estar de acuerdo en que la disponibilidad de un cirujano pues probablemente debería regularse de forma distinta que la disponibilidad de un abogado de derecho mercantil, ¿no? Eso sería un ejemplo. En cualquier caso, como os digo, el modelo francés adopta precisamente ese sistema de creación, de pintar ese cuadro a través del diálogo, en forma de convenios o en forma de acuerdos entre empresas y sindicatos o incluso de definición de políticas internas de las compañías a través de el diálogo y la información a los representantes de los trabajadores en cuestión, ¿no? Como os digo, creo que hay un buen ejemplo sobre el paisaje al que nos vamos a empezar a asomar en España en el acuerdo entre Crédit Agricole,
que es una unión de cajas de ahorro, un banco en definitiva, y las principales centrales sindicales francesas, que llegaron a un acuerdo expreso en 2016 sobre el 2017, disculpad, sobre la configuración en el sector bancario, como ejemplo, de el derecho a la desconexión digital. Ahí ya tenemos una primera cristalización, un primer ejemplo de lo que podemos esperar como próximos desarrollos en España de ese artículo 88 del que os he hablado. En primer lugar, se parte del elemento legal establecido, que es el reconocimiento de un derecho a desconexión. No obstante, ya se introduce una primera matización que es de gran importancia, que es que se introduce la posibilidad de exceptuar en situaciones de urgencia o de gravedad definidas como tales, predefinidas como tales, lo cual ya nos permite, de alguna manera, empezar a ver que esa definición puede llegar a ser relevante. Se reconoce, por tanto, la posibilidad de que el trabajador pueda decidir si se conecta o no se conecta fuera de su jornada de trabajo establecida, para lo cual pues deben articularse una serie de medidas técnicas que permitan al trabajador pues efectivamente ejercer ese derecho y a la vez a los clientes recibir el servicio que se pretende pues asegurar a través de la prestación laboral o a través del normal desarrollo de las actividades de esta entidad. Tened en cuenta que lo que se dice es cada caja de la que forma parte o de la que se compone Crédit Agricole definirá y, por tanto, establecerá unas reglas predefinidas de juego sobre lo que debe entenderse como las situaciones en las que ese derecho se va a poder restringir, en la que podremos pedir a nuestros trabajadores que estén disponibles digitalmente o que respondan a los mails o a los avisos o a los elementos que requieran del uso de las herramientas de las que estamos hablando. Por tanto, se tendrá que definir qué es urgencia y se tendrá que pactar qué es urgencia. Y también se tendrá que pactar y definir qué es gravedad, qué es una situación grave o lo suficientemente grave como para obligar a un empleado de Crédit Agricole o de una de las entidades que forman parte de Crédit Agricole pues conectarse fuera de su jornada de trabajo, ¿no? Oiga, no, es que se ha hundido la cámara con todo el dinero. Oiga, pues no, es que estoy descansando viendo crecer el ficus en mi balcón. Pues bueno, si equilibramos estos elementos, a lo mejor tiene sentido que en este caso haya una preponderancia de este elemento. También lo que es importante es que se establezcan herramientas y procedimientos, evidentemente, que garanticen este derecho. Que, por tanto, se genere un mensaje en la que se diga que no se espere una respuesta si se envía ese mensaje fuera del horario de trabajo establecido. O también se pretende fomentar el uso de esas herramientas que yo creo que ya estamos mucho más acostumbrados a utilizar, que son los mensajes automáticos, el out of the office, no estoy disponible, te contestaré cuando pueda, etc. Eso es algo muy pedestre, muy, digamos, primario, pero que puede servir para cumplir con este derecho. Hay otro país que es evidentemente significativo, tanto para SAP como para el derecho a la desconexión digital, que es Alemania. Alemania ha optado por una vía, incluso todavía, si me permitís, más pragmática.
y es que no hay un derecho legalmente reconocido a la desconexión digital. No hay una ley que no se sabe qué naturaleza puede tener, pues que reconozca este derecho. Sin perjuicio de lo cual, lo que sí que hay es una generalización en las políticas de grandes empresas para reconocer y articular este derecho de desconexión. Permitidme algunos ejemplos, como Deutsche Telekom, ¿no? Que desde el año 2010 existe una prohibición general, evidentemente excepcionable, de intercambiar o de exigir o tener la expectativa de respuesta a un mensaje de correo electrónico fuera de la jornada o fuera del horario laboral ordinario. Y es más, la misma compañía ha introducido modelos laborables en los que hayan ventanas de disponibilidad, ventanas en las que de forma acordada jerárquicamente o establecida dentro de los principios de organización de los equipos de trabajo, se puedan establecer franjas horarias en las que va a estar prohibido remitir mensajes electrónicos o comunicaciones electrónicas. Pero Deutsche Telekom no es el único ejemplo. Tenemos a Bayer, tenemos a Henkel, tenemos a BMW, tenemos a Daimler, ¿no? Todas ellas, pues como trámite o como política asentada de dar lugar a la pues, efectiva ejecución de este pues, derecho de desconexión, ¿no? En el caso de Bayer, no hay una obligación de estar localizable durante o fuera de la jornada laborable. O lo mismo respecto a Henkel, en el caso de BMW, la posibilidad de establecer ventanas de disponibilidad, o en el caso de Daimler, establecer pues una configuración de los avisos de out of the office, de los avisos automáticos de ausencia de la oficina, que puede incluso llegar a eliminar aquellos mensajes que se reciben fuera de horario de trabajo, ¿no? Veremos si esto termina aplicándose. Como punto final, os lo prometo, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cuál es la evidencia que podemos tener en España? Pues si yo tuviera que hacer algo, y os aseguro que mis capacidades adivinatorias son lamentables, probablemente será que vayamos a un modelo como el que os he descrito respecto a Francia, en el que realmente se fomente una pues digamos, materialización o sustanciación de ese derecho de desconexión digital a través del diálogo social, a través de los convenios, a través de los acuerdos, a través incluso de las políticas en las que hayan participado en su formación digamos, los representantes de los trabajadores. Porque no perdamos de vista una cosa, que tenemos un derecho legalmente reconocido y que los empleados van a exigir ese derecho, van a exigirlo y podrá dar lugar a potenciales reclamaciones en caso de que no se cumpla de forma flagrante o en el que las empresas en cuestión no hayan adoptado estos pasos que os he descrito. Es decir, que podemos encontrarnos bien ante un procedimiento laboral, porque un trabajador se queje porque tiene a su jefe, que es un orco enloquecido, que le escribe pues, cada domingo, y le exige que le conteste. Ahora tendremos una palanca de articulación de una acción laboral. Pero es que, de hecho, la confusión que debería aclararse también es que no solo tenemos un ámbito laboral en este caso. El derecho de desconexión digital se incluye en la temida Ley Orgánica de Protección de Datos y en la que las sanciones son significativas y que, por tanto, también podría articularse o podría, como mínimo, explorar la posibilidad de que exista un riesgo de que eso pueda dar lugar a una sanción por incumplimiento de la normativa de protección de datos, lo cual, pues bueno,
ahora noto una cierta transpiración en vuestras espaldas pensando en ese 4% de la facturación global, etcétera, pero no pretendo asustaros ni mucho menos. En cualquier caso, yo creo que os habéis ganado más que de sobras el derecho a participar en la entrega de premios. O sea, al menos por mi parte, os aseguro que también en casa voy a contar que habéis aguantado estoicamente para eso. No me queda más que, en primer lugar, pues agradecer a USAPE la invitación, agradeceros a vosotros pues la paciente espera hasta los premios. Me podéis contactar en mi correo electrónico o podéis ver mi lamentable cuenta de Twitter. Es Johnny Juga, no es un personaje de manga, sino que es Agustino y al revés. Mira, ventajas de que tu hijo aprenda a escribir y tenga que hacer este ejercicio. Y antes de despedirme, permitidme haceros, pues yo sí, un pequeño regalo, o como mínimo un regalo mutuo, que es que con mucha ilusión, desde el área de propiedad intelectual de Quatre Casas, hemos sacado nuestra propia app, con lo cual estaremos encantados de que la descarguéis y que nos podáis seguir en nuestros contenidos, webinars, etc. En cualquier caso, termino la cuña publicitaria agradeciéndoos de nuevo vuestra atención.